Hola, ¿cómo están? Les saluda Eve Merma. Bienvenidos a mi canal. Bien, continuando con los tutoriales sobre análisis de marcos, en esta oportunidad vamos a desarrollar o vamos a analizar el ejemplo número 3, para el cual también se va a presentar algo en particular que tenemos que considerar. Entonces, sin más, empezamos. Bien, como ya es de costumbre, las instrucciones nos hace referencia que tenemos que analizar la estructura rígida mostrado por el método matricial de rigidez, en el cual los datos que nos están haciendo referencia va a ser en cuanto al módulo de elasticidad de 2.213.594.362 toneladas por metros cuadrados. El área es de 0.06 metros cuadrados y una inercia de 0.00045 metros elevados al exponente 4. Bien, estos datos va a hacer referencia a los dos elementos. En cuanto a la estructura, podemos visualizar que en el nudo A y en el nudo C se encuentran empotrados. Sin embargo, el nudo B es un nudo que se va a desplazar en sus ejes. Y también podemos ver que en el elemento AB se presenta una fuerza de 5 toneladas en la parte central de este elemento. Y en cuanto al elemento BC podemos visualizar que es un elemento que se encuentra inclinado o está en diagonal, el cual el nudo B se encuentra a un ángulo de inclinación de beta 1. Y en cuanto al nudo C también se encuentra a un ángulo de inclinación de beta 2. Este elemento presenta una carga distribuida de 4 toneladas por metro. En cuanto a la altura de la estructura es de 4 metros y las longitudes que va a hacer referencia en cuanto al horizontal va a ser del nudo A hacia el punto donde se está ejerciendo los 5 toneladas van a ser de 2 metros y desde el punto donde se está ejerciendo la fuerza hasta el punto B serán de 2 metros. Y del punto B al punto C va a haber 1 metro. Bien, entonces vamos a empezar con el análisis. Para este caso, para el tema de análisis matricial de rigidez, solo vamos a tener que analizar dos pasos y posterior a ello va a bastar este análisis que realicemos para que nosotros realicemos los cálculos correspondientes, ya que las ecuaciones que se van a presentar posteriormente van a ser ecuaciones a los cuales nosotros solo vamos a tener que reemplazar estos datos que vamos a analizar. Bien, entonces como el primer análisis sería definir los grados de libertad libres, grados de libertad restringidos, las coordenadas en los nudos y por último la orientación de cada elemento. Tenemos tres nudos. Al nudo A y B o al tramo A y B o elemento A y B le vamos a o estamos definiendo como elemento número 1 y está orientado hacia la derecha. El nudo BC será nuestro elemento 2 y va a estar orientado hacia abajo. Ahora vamos a definir las coordenadas. Para el nudo A, sus coordenadas será 0 en X, 4 en Y. Para el nudo B, 4 en X y 4 en Y. Obviamente sería 4 metros en X y 4 metros en Y. Para el nudo C, tenemos coordenadas de 5 metros en X y 0 en Y. Bien, ahora tendríamos que definir los grados de libertad libres. Vamos a seguir haciendo referencia a este detalle, que los grados de libertad libres van a ser siempre los grados de libertad a quienes vamos a referenciar primero y posterior a ello los grados de libertad restringidos. El nudo A y el nudo C, por estar empotrados, van a restringir
los desplazamientos en X, Y y el momento. Entonces ahí no se va a encontrar ningún grado de libertad libre. Entonces solo en el nudo B vamos a tener grado de libertad 1 en X, grado de libertad 2 en Y el giro o el momento será el grado de libertad 3. Como el nudo A y el nudo C ambos son restringidos, entonces no tendríamos inconvenientes en hacer referencia los grados de libertad en cualquiera de los dos. Entonces vamos a hacer de la siguiente forma. En el nudo A estarán los grados de libertad restringidos 4, 5 y 6. Y en el nudo C los grados de libertad restringidos 7, 8 y 9. Bien, entonces a partir de este punto, para poder continuar, tenemos que tener en cuenta que nuestra estructura va a constar de 3 grados de libertad libres y 6 grados de libertad restringidos. Y por último, ahora vamos a pasar al siguiente análisis, que sería el análisis del vector de cargas, en el cual vamos a hacer referencia a las fuerzas puntuales y las cargas distribuidas. Obviamente no siempre van a tener estos dos análisis, los marcos, pórticos o si fuese en casos de vigas o armaduras, no siempre van a presentar estos dos análisis. En algunos casos se van a presentar solo uno y también en algunos casos hasta quizá no se presenten, ¿no? Bien, entonces, como hemos podido apreciar o visualizar en el enunciado, podemos ver que en el elemento 1 se presenta una fuerza puntual de 5 toneladas. Entonces, lo que tenemos que hacer es extraer solo el elemento A y B con sus detalles, que sería la fuerza de 5 toneladas y la longitud que está presentando. Para el cual, para poder nosotros analizar y obtener los valores correspondientes al tramo 1, tendríamos que trabajar con nuestra tabla de fuerzas de fijación y momentos de empotramiento, en el cual para este caso nos hace referencia que las reacciones que se van a presentar, como ecuación vamos a tener P medios y P es 5 toneladas, entonces P medios va a ser 2.5 y en el otro extremo 2.5, entonces ahí podemos visualizar que va a haber equilibrio. En cuanto a los momentos, para este caso de fuerzas ejercidas en este tramo, los momentos va a presentar la ecuación de PL sobre 8. Esto sería la fuerza ejercida por la longitud total sobre 8. Entonces 5 por 4 sobre 8. Y esto también nos va a dar 2.5 toneladas metros. Entonces este mismo análisis tendríamos que realizar para el elemento número 2. Si bien es cierto, sabemos que el elemento número 2 presenta una carga distribuida de 4 toneladas. Entonces, primeramente tendríamos que calcular y encontrar la longitud que va a presentar este elemento inclinado. Si sabemos que la altura es 4 metros y tiene una base de 1 metro, y si nosotros hacemos el cálculo correspondiente, vamos a tener una longitud de 4.1231 metros. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, a ese tramo lo vamos a analizar primeramente de una forma horizontal, para que no tengamos en este caso algunas complicaciones al momento de hallar, ¿no? Las fuerzas de fijación y los momentos. Entonces, para cargas distribuidas, en cuanto a las fuerzas de fijación, en cada extremo será W por L sobre 2. W va a ser la carga que está sometido en todo el tramo y obviamente L es la longitud de 4.1231. Esto hacemos una multiplicación de estos dos datos sobre 2 y nos va a arrojar un resultado de 8.2462 toneladas en ambos extremos. En cuanto a los momentos o giros, la ecuación es W por
o vamos a hacer la referencia de esta forma, carga distribuida por la longitud al cuadrado. Bueno, aquí hay un dato que se me olvidó en este caso obviar, que sería P. Aquí P no tiene nada que ver, solo sería W. Ah, ok, a ver, vamos a corregir ese detalle. Para que no se equivoquen. Bien, entonces ahora sí. Entonces la ecuación sería W o carga distribuida por la longitud al cuadrado sobre 12 en ambos extremos. Como resultado vamos a tener 5.6667 toneladas metros en ambos extremos. Esto por la característica, ¿no?, que va a presentar la carga distribuida. Bien, entonces esto sería el análisis del segundo elemento en cuanto a su carga distribuida que se está presentando. Pero si bien es cierto, sabemos que el elemento número 2 está inclinado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta carga distribuida, en cuanto a sus fuerzas de fijación, van a estar dirigidos en ejes locales. Y nosotros, para poder analizar, tenemos que llevarlo a ejes globales. Perdón. Entonces, tendríamos que hacer un análisis adicional al elemento 2 respecto al análisis del vector de carga. Entonces, lo que haríamos sería nuevamente trabajar, ¿no?, con la estructura original y obviamente hacer referencia a estas fuerzas de fijaciones en el nudo B y en el nudo C de 8.2462 toneladas, pero en este caso dándole ese ángulo de inclinación que se está presentando en el elemento. Entonces aquí ese valor y ese ángulo se está dando o se está haciendo referencia con el valor calculado. Entonces lo único que tendríamos que hacer nosotros sería descomponer esta fuerza tanto en X y en Y para poder obtener estas fuerzas de fijación en ejes globales. Obviamente sabemos el ángulo va a ser de 75.96 grados y tendríamos que descomponer, ¿no? Entonces respecto a Y será 8.2462 por coseno de 75.96, el cual nos va a dar una fuerza de 2 toneladas. Esto para ambos nudos. Respecto a X, vamos a hacer lo mismo, pero en este caso vamos a operar por el seno del ángulo, en este caso teta sub 2, que va a ser el mismo. Aquí vamos a tener un resultado de 8 toneladas. Y bueno, entonces de esa forma hemos descompuesto los valores en ambos nudos. Ahora sí ya tenemos sus fuerzas de fijaciones en ejes globales. En aquí es donde vamos a tener mucho cuidado al momento de hallar. Sí o sí tenemos que trabajar todo este análisis en ejes globales. Bien, en cuanto a los momentos, no es necesario, o sea, no, los momentos no se tiene que llevar o transformar, ya que los momentos siempre van a trabajar, se podría decir, de forma global. Entonces, este sería todo el análisis respecto al ejemplo que vamos a desarrollar. No habría más que hacer, solo procesar los datos, ya sea algún software o algún programa de alguna calculadora o alguna herramienta, ¿no?, que hoy en día, como si bien sabemos, existen varias herramientas al cual le podemos dar uso. Pero como es de costumbre, en lo personal voy a trabajar con el HM matricial, el volumen número 3, que es la última versión que he actualizado. Entonces vamos a trabajar. Bueno, aquí tengo abierto el HM matricial, el volumen 3.
Como podemos visualizar, todo está completamente vacío. Es porque no hemos procesado ningún dato aún. Entonces vamos a empezar. Vamos a trabajar en español. El análisis es una estructura sin efectos. Y ahora lo que vamos a hacer es, voy a minimizar el Excel, el HM matricial. Y ahora vamos a procesar los datos que hemos analizado o que se han analizado. Listo, entonces en nudos tenemos nudo A, nudo B y nudo C. Las coordenadas en el nudo A es 0, 4, 0, 4. En nudo B, 4, 4. Y por último, en el nudo C, 5 en X, 0 en Y. Ahora los grados de libertad involucrados en cada nudo. Respecto al nudo A, tenemos los grados de libertad 4, 5, 6. Aquí será 4, 5, 6. No olviden que siempre tenemos que empezar por el grado de libertad que está en el eje X, después eje Y y por último el momento. Entonces respecto al nudo B será grados de libertad 1, 2 y 3. Respecto al al nudo C, los grados de libertad 7, 8 y 9. Bien, ahora nos vamos a dirigir a esta parte y vamos a definir elemento 1 y elemento 2. El elemento 1 está, en este caso, vinculado, ¿no? O tiene como extremo cercano el nudo A y extremo lejano el nudo B. Esto por la orientación que hemos definido. Si la orientación estuviese dirigido hacia la izquierda, el extremo cercano sería B y el extremo lejano A. Entonces aquí será A y B. Y para el tramo 2, extremo cercano B y extremo lejano C. Listo, entonces tenemos un bosquejo de la forma que tiene nuestra estructura. Ahora vamos a procesar los datos. Bueno, como podemos visualizar aquí, ya nos está arrojando en cuanto al valor de lambda X, lambda Y para ambos elementos, también la longitud de cada elemento. A ver, si yo borro este valor, como pueden ver, automáticamente se va a borrar estos datos. Entonces, de alguna manera está vinculado para que nos analice y nos extraiga estos valores o estos datos que desde ya van a ser importantes para poder hallar los cálculos posteriores. Entonces, en cuanto al módulo de elasticidad, vamos a procesar ahora esos datos. Módulo de elasticidad será 22.13.594.362. El área es 0.06 metros cuadrados y la inercia 0.00045 metros elevado al exponente 4. Bien, entonces solo selecciono estos tres datos o estas tres celdas y arrastro para no estar editando o básicamente digitando, ¿no?, esos valores. Obviamente si es un pórtico de 5 o 6 elementos, entonces nos facilitaría y nos ahorraría en sí tiempo, ¿no?, al momento de procesar los datos. El próximo vídeo voy a analizar un pórtico de, de 2 plantas, a ver, que presente unos 12 elementos para ver también cómo analiza el HM matricial ese tipo de pórticos o estructuras. Bien, ahora nos vamos a dirigir hacia la parte derecha
Y en esta columna donde dice fuerza puntual lo vamos a dejar en blanco porque nuestra estructura no presenta ninguna fuerza puntual. Sin embargo, aquí sí vamos a trabajar en esta opción donde nos indica carga distribuida. Aquí vamos a hacer referencia a las fuerzas de fijación y los momentos de empotramiento. Aquí tenemos todas estas tablas o estos cuadros deshabilitados. Eso es porque no estamos aún condicionando cuáles son los elementos que vamos a analizar. Si yo aquí hago clic y selecciono elemento 1, entonces podemos ver que se está habilitando los grados de libertad que van a estar involucrados con el elemento 1. Aquí puedo poner elemento 2. Bueno, aquí puse por error elemento 3 y me muestra deshabilitado. ¿Eso por qué? Porque no tenemos 3 elementos. Entonces lo corrijo y elemento 2. Y bien, entonces aquí me está mostrando la habilitación de los grados de libertad para el elemento 2. ¿Qué pasaría si tenemos, por decir, 8 elementos? No es necesario que yo me dirija, no cuente 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí recién habilite el elemento número 8. Bueno, si solo el elemento número 8 estuviese involucrado con una fuerza de fijación, con fuerzas de fijación y momentos, yo puedo fácilmente trabajarlo desde esta primera tabla. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a procesar los datos del análisis del vector de cargas. Entonces, listo. Respecto al elemento 1, a ver, una fuerza que esté en eje X no tenemos ninguno, entonces aquí será 0. En eje Y tenemos 2.5. El momento está en sentido antihorario, entonces será positivo, también es de 2.5. En el otro extremo tampoco tenemos una fuerza de fijación en X, entonces será 0. Tenemos una fuerza en Y que es de 2.5. Ese está involucrando al grado de libertad 2, que es 2.5. Y el momento en este punto es horario. Entonces, para este análisis lo consideramos como negativo. Será menos 2.5. Bien, ahora nos dirigimos al elemento 2. Para este análisis vamos a obviar, o para procesar esos datos vamos a obviar este primer análisis del elemento 2. Nosotros vamos a trabajar con el análisis de las fuerzas de fijaciones en ejes globales. Bien, entonces respecto al nudo B, en X tenemos 8 toneladas. Bien, aquí tenemos 8 toneladas. En Y tenemos 2 toneladas. El momento está antihorario, será positivo, entonces es 5.6667 toneladas metros. Y por último, en el nudo C. En el nudo C, en X tenemos 8 toneladas, positivo. En Y tenemos 2 toneladas. Y el momento será un negativo de menos 5.6667 toneladas metro. Listo, entonces eso sería todo respecto al análisis de la estructura listo, sería todo, ¿no? O básicamente todo el análisis respecto a la estructura mostrada. Lo único que tendríamos que hacer ahora sería, bueno, aquí también hay un detalle que sí o sí tenemos que considerar y son los grados de libertad. Los grados de libertad libres van a ser de color verde y los grados de libertad restringidos de color rojo. Y como dijimos, los grados de libertad libre son 3
y los grados de libertad restringidos 6. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Listo. Ahora sí, eso sería todo. Vamos a tener también esta otra columna que lo vamos a dejar en blanco. No nos concierne ahora utilizar porque el análisis que estamos desarrollando es sin efectos. Presionamos control H y ahora vamos a encontrar un índice sobre cuál de los cálculos queremos visualizar. Entonces vamos a tener el ensamblaje de la matriz local de cada elemento. También vamos a tener el ensamblaje de la matriz global de cada elemento, que obviamente son 2. El ensamblaje de la matriz de la estructura, que es una matriz de 9 por 9. La partición de la submatriz 1, 1, que va a estar básicamente involucrado con los grados de libertad libres. Entonces va a ser una matriz de 3 por 3. Vamos a poder visualizar el ensamblaje del vector de cargas. Fuerzas puntuales 0 porque no presenta ninguno. Cargas distribuidas sí, ya se ha analizado. Y por último se hace una pequeña resta de fuerzas puntuales menos cargas distribuidas y vamos a tener nuestro vector de cargas, cual se va a dividir en cargas conocidas y cargas desconocidas. Ambos se van a hacer referencia, como pueden ver, según los grados de libertad restringidos y libres. Ahora vamos a visualizar los desplazamientos, donde también vamos a poder apreciar desplazamientos desconocidos y desplazamientos conocidos, que obviamente van a ser ceros. Y también vamos a tener las reacciones. Entonces, este ejercicio lo he tomado del libro del ingeniero David Ortiz. Si he tocado este ejercicio para este tercer ejemplo, es porque a petición de uno de los seguidores fue, ¿no?, que lo realicé, ya que tenía dudas en cuanto a este análisis del vector de cargas cuando el elemento está inclinado. Entonces, ya estamos analizando y estamos haciendo referencia de que todas las fuerzas se tienen que llevar a ejes globales. Entonces, ahí está el detalle por el cual hubo dudas en realidad. Bien, entonces, a ver, para corroborar de que el análisis ha sido correcto, vamos a comparar las respuestas con los resultados, ¿no?, del libro del ingeniero David Ortiz. Pero mientras va cargando el archivo, entonces también vamos a poder encontrar lo que es el análisis de las cargas internas. Con este detalle vamos a poder nosotros, o con este cálculo vamos a poder encontrar los valores para que nosotros podamos graficar las fuerzas axiales, fuerzas cortantes y los momentos flectores. Esto para dibujar los diagramas. Y bien, entonces ahora vamos a comprobar los resultados. Bien, entonces en el libro, respecto al grado de libertad 4, hay una reacción de 8.62. Aquí tengo 8.62. La siguiente reacción es de 1.94, 1.94. La siguiente reacción es 1.78, 1.78. 7.37, 7.37. Aquí tenemos 7.05, 7.05. Y por último, respecto al momento en el grado de libertad 9 es menos 6.54. Aquí 6.54. Aquí nos muestra positivo porque quien nos está haciendo referencia, si es positivo o negativo, o más claro, la orientación que va a tener esa reacción es las flechas o los giros que se va a presentar.
Si aquí está en sentido horario, entonces sería negativo. Entonces, jóvenes, con esto estaríamos concluyendo con el análisis de la estructura mostrado. Si ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu like, compartir este contenido y también, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Si existe alguna duda, de la misma manera, déjenlo en la caja de comentarios. Eso sería todo. Gracias. Saludos.